Cuando el doctor Andrei Kuznetsov recibió la llamada a las 3 de la madrugada, supo que nada bueno podía salir de aquello. No era una hora en la que un hombre como él, un hombre con oscuros secretos, debía recibir noticias. Y menos cuando esa noticia provenía de los confines de un laboratorio olvidado, enterrado en la nieve, donde los límites de la ciencia y la locura habían sido desdibujados hacia mucho tiempo. En el invierno de 1949, en lo más profundo de la fría Siberia, el gobierno soviético puso en marcha un experimento clasificado conocido como Proyecto Morfeo. Su objetivo era simple y escalofriante: encontrar una manera de eliminar la necesidad del sueño en los seres humanos. Aparentemente, era un esfuerzo por mejorar la productividad, fortalecer a los soldados y aumentar la vigilancia de la nación. Pero detrás de esas justificaciones, había algo más oscuro, un deseo de explorar los límites de la psique humana, de descubrir qué sucedía cuando se forzaba al cuerpo y a la mente a permanecer en vigilia perpetua. El doctor Andrei Kuznetsov, un neuropsiquiatra de renombre, había sido el encargado de supervisar el experimento. Junto a él, un equipo de científicos y guardias militares había sido reunido en una instalación secreta, conocida simplemente como la estación. 5 sujetos de prueba, todos prisioneros políticos, fueron seleccionados para ser las ratas de laboratorio en este juego de los dioses. Los 5 hombres fueron confinados en una sala sellada, sus cuerpos conectados a una intrincada red de monitores que registraban cada latido de su corazón, cada parpadeo, cada suspiro. Una mezcla de gas experimental, diseñado para mantenerlos despiertos, fue liberada en el aire. Los días comenzaron a pasar. Primero 2, luego 5, luego 10. Al principio, los hombres mostraron signos de ansiedad, de irritabilidad extrema. Pero con el tiempo, esos síntomas se transformaron en algo más perturbador. Las conversaciones incoherentes dieron paso a susurros sin sentido, y los susurros eventualmente se convirtieron en gritos y llantos. Y entonces, el silencio. Un silencio que llenó la sala y los pasillos de la estación, un silencio que hizo que incluso los científicos más endurecidos sintieran un escalofrío en la nuca. El día 15 marcó el punto de no retorno. Los sujetos de prueba, que alguna vez habían sido hombres, ahora eran sombras de su antigua humanidad. Se arrastraban por la sala, apenas conscientes de su entorno, como animales enjaulados. Sus cuerpos estaban demacrados, sus ojos hundidos en sus cráneos. Lo que comenzó como un experimento científico había descendido rápidamente a un infierno. El doctor Kuznetsov observaba los monitores con una mezcla de fascinación y horror. ¿Hasta dónde podía llegar el hombre antes de perder la cordura? Sus superiores habían dejado en claro que el experimento debía continuar, sin importar las consecuencias. Pero Andrei sabía que ya habían cruzado una línea. Lo que estaba viendo en esas pantallas no era solo el resultado de la privación del sueño. Había algo más oscuro, algo que los hombres habían traído consigo desde las profundidades de su subconsciente. El día 20, uno de los sujetos comenzaron a arrancarse la piel de su rostro, como si tratara de despojarse de una máscara. Lo hizo en silencio, con una calma escalofriante, sin mostrar signos de dolor. Los otros 4 lo observaban, sin intervenir, como si estuvieran presenciando un ritual antiguo y sagrado. El gas experimental, que debió haber mantenido sus mentes despiertas y alerta, había hecho algo más. Había abierto una puerta a un lugar que el hombre no estaba destinado a ver. Y cuando se abrió, algo cruzó el umbral. El sujeto que se había desfigurado comenzó a hablar, no con palabras, sino con un murmullo inhumano, un sonido que resonó en los oídos del doctor Kuznetsov mucho después de que las cámaras se apagaran. No hablaba con sus compañeros, ni con los científicos. Hablaba con alguien o algo que nadie más podía ver. Susurros de la oscuridad, provenientes de un lugar más allá de la vigilia. Los días siguientes trajeron una nueva clase de horror. Los sujetos se volvieron violentos, atacándose entre ellos con una ferocidad animal. El primero en caer fue estrangulado por 2 de los otros prisioneros, quienes luego se abalanzaron sobre su cuerpo, devorando su carne con manos ensangrentadas y bocas hambrientas. El instinto de supervivencia se había desvanecido, reemplazado por un deseo primitivo e insaciable. La locura se apoderó de la sala.
Las cámaras de vigilancia mostraban imágenes fragmentadas, caóticas, sombras moviéndose a velocidades inhumanas, cuerpos retorciéndose en el suelo, sus rostros distorsionados por la agonía. El doctor Kuznetsov comenzó a dudar de sus propios ojos, preguntándose si lo que veía era real o si la locura de los prisioneros se había infiltrado en su propia mente. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, Andrei vio algo que lo dejó helado. En una de las pantallas, una figura oscura se cernía sobre uno de los sujetos de prueba. No era uno de los prisioneros, ni uno de los guardias. Esta figura, alta y delgada, con extremidades anormalmente largas, se inclinaba sobre el hombre, susurrándole algo al oído. Los ojos del sujeto se abrieron de golpe, como si hubiera sido despertado de un sueño profundo, y comenzó a reír. Era una risa hueca, desprovista de alegría, que resonó en los altavoces con una nota de desesperación pura. El doctor Kuznetsov se frotó los ojos, intentando borrar la imagen de su mente, pero la figura oscura estaba ahí, inmóvil, mirando directamente a la cámara, como si supiera que él la estaba observando. Y luego, en un parpadeo, desapareció. El día 30, solo 2 de los prisioneros seguían vivos. Ambos estaban irreconocibles, sus cuerpos cubiertos de heridas autoinfligidas, sus ojos vacíos y sin vida. El gas había sido cortado hacía 3 días, pero los hombres no mostraban signos de agotamiento. No dormían, no comían, no hablaban. Solo existían, atrapados en una vigilia interminable. El doctor Kuznetsov no podía soportarlo más. Sabía que debía terminar el experimento, pero no había recibido instrucciones para hacerlo. Y aunque lo hubiera hecho, algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. El mal que habían despertado no podía ser contenido. El día 31, los militares decidieron intervenir. Las órdenes eran claras: detener el experimento y eliminar a los sujetos restantes. El equipo de soldados irrumpió en la sala, armados hasta los dientes, preparados para lo peor. Pero lo que encontraron dentro fue más allá de cualquier pesadilla. Los 2 hombres estaban de pie, uno frente al otro, con las manos entrelazadas. Sus bocas se movían en un susurro interminable, un diálogo en un idioma desconocido. Cuando los soldados se acercaron, los hombres alzaron la vista y, por primera vez en días, sonrieron. La sangre corrió como ríos. Los prisioneros atacaron con una velocidad y fuerza sobrehumanas, destrozando a los soldados antes de que pudieran reaccionar. Los disparos resonaron en la sala, pero las balas parecían no detenerlos. Al final, los cuerpos de los militares yacían en el suelo, y los 2 hombres, ahora más bestias que humanos, se volvieron hacia el doctor Kuznetsov, quien los observaba a través de las cámaras de seguridad. El doctor Kuznetsov sabía que su final estaba cerca. Pero antes de que los hombres pudieran alcanzarlo, se escuchó un fuerte estallido. Los ingenieros, en un último esfuerzo desesperado, habían detonado los explosivos que rodeaban la sala, enterrando a todos bajo toneladas de escombros. Días después, cuando los equipos de rescate finalmente llegaron a la estación, encontraron los restos del experimento. Los cuerpos de los prisioneros yacían entre los escombros, irreconocibles. Pero lo que encontraron junto a ellos fue lo que selló el destino del proyecto Morfeo: grabaciones de audio y video que no deberían haber existido. En las últimas horas del experimento, cuando todo había descendido al caos, las cámaras habían capturado algo más. Las figuras oscuras que el doctor Kuznetsov había visto no eran producto de su imaginación. Eran reales, moviéndose entre los hombres como sombras vivientes, susurrando en sus oídos, alimentándose de su desesperación. El proyecto Morfeo fue enterrado junto con la estación. Los informes oficiales fueron clasificados, las grabaciones destruidas. Los pocos sobrevivientes, incluidos los científicos que habían trabajado en el proyecto, desaparecieron sin dejar rastro. Pero el doctor Andrei Kuznetsov no murió en la explosión. Fue encontrado semanas después, vagando por la tundra como si su alma se hubiera perdido en alguna parte durante aquellos oscuros días en la estación. Cuando lo hallaron, murmuraba palabras incomprensibles, fragmentos de frases sin sentido, como si tratara de contar una historia que su mente rota no podía articular. Los soldados que lo encontraron dudaron en acercarse. Había algo en él, en su mirada desquiciada, que les provocaba un miedo profundo,
primitivo, fue llevado de inmediato a una instalación médica militar, donde lo ingresaron bajo la más estricta vigilancia. Los médicos y psiquiatras que lo examinaron no pudieron hacer mucho por él. Su cuerpo estaba débil, malnutrido, pero lo que les preocupaba más era su mente. No respondía a preguntas, no reaccionaba a estímulos. Simplemente estaba allí, sentado en una silla, mirando hacia adelante con esos ojos vacíos, mientras sus labios se movían apenas en un susurro constante. Lo único que lograron descifrar de su incesante murmullo fueron algunas palabras que se repetían una y otra vez, siempre en el mismo orden, como una letanía: los ojos en la oscuridad, siempre observan, nunca duermen. Los médicos, intrigados y perturbados, trataron de comprender el significado de esas palabras. ¿Era simplemente el desvarío de un hombre cuya cordura había sido destrozada por la experiencia? ¿O había algo más, un fragmento de la verdad enterrada en la locura? Mientras tanto, en los niveles superiores de la jerarquía militar, se discutía qué hacer con el Dr. Kuznetsov. Algunos abogaban por su eliminación, por considerarlo un riesgo para la seguridad, un testigo de horrores que jamás debían salir a la luz. Otros sugerían que se le sometiera a más experimentos, para intentar entender qué había ocurrido realmente en la estación. Finalmente, se decidió que sería trasladado a una instalación aún más secreta, un lugar donde los errores y experimentos fallidos de la Unión Soviética eran almacenados, lejos de los ojos del mundo. Allí, el Dr. Kuznetsov fue encerrado en una pequeña celda sin ventanas, con solo una cama, una mesa y una silla. Pasaba los días y las noches en completa oscuridad, sin contacto con el exterior, susurrando esas mismas palabras una y otra vez. Sin embargo, a pesar de estar aislado, los guardias que vigilaban la instalación empezaron a notar algo extraño. A menudo, mientras hacían sus rondas nocturnas, escuchaban un susurro en los pasillos, un sonido bajo y constante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cuando investigaban, no encontraban nada, solo el eco de sus propios pasos resonando en la fría piedra. El susurro se intensificó con el tiempo, y algunos de los guardias comenzaron a experimentar pesadillas, sueños en los que veían figuras oscuras, como sombras vivientes, que los observaban desde los rincones de la habitación, con ojos siniestros que nunca parpadeaban. Las pesadillas eran tan vívidas que varios guardias solicitaron ser transferidos, alegando que no podían soportar más el ambiente opresivo del lugar. Los superiores, por supuesto, desestimaron estas quejas como simple estrés, producto de trabajar en un lugar tan remoto y aislado. Pero las cosas empeoraron cuando uno de los médicos que atendía a Kuznetsov fue encontrado muerto en su despacho, con la cara congelada en una expresión de terror absoluto. Había arañado las paredes hasta desangrarse, como si intentara escapar de algo que solo él podía ver. Los registros de las cámaras de seguridad mostraban que estaba solo en su oficina, pero justo antes de morir, en el último cuadro grabado, podía verse una sombra oscura al fondo de la habitación, que desaparecía en un parpadeo. El susurro se intensificó con el tiempo, y algunos de los guardias comenzaron a experimentar pesadillas, sueños en los que veían figuras oscuras, como sombras vivientes, que los observaban desde los rincones de la habitación, con ojos siniestros que nunca parpadeaban. Las pesadillas eran tan vívidas que varios guardias solicitaron ser transferidos, alegando que no podían soportar más el ambiente opresivo del lugar. Los superiores, por supuesto, desestimaron estas quejas como simple estrés, producto de trabajar en un lugar tan remoto y aislado. Pero las cosas empeoraron cuando uno de los médicos que atendía a Kuznetsov fue encontrado muerto en su despacho, con la cara congelada en una expresión de terror absoluto. Había arañado las paredes hasta desangrarse, como si intentara escapar de algo que solo él podía ver. Los registros de las cámaras de seguridad mostraban que estaba solo en su oficina, pero justo antes de morir, en el último cuadro grabado, podía verse una sombra oscura al fondo de la habitación, que desaparecía en un parpadeo. La noticia de la muerte del médico hizo que cundiera el pánico entre el personal. Rumores empezaron a circular, historias sobre el hombre en la celda, sobre cómo su presencia había traído algo con él, algo que se escondía en las sombras, observando, esperando. Finalmente, uno de los altos mandos ordenó que se abriera la celda del Dr. Kuznetsov para investigar qué estaba ocurriendo. Un equipo de soldados armados hasta los dientes fue enviado a abrir la puerta, que no había sido tocada desde que Kuznetsov fue encerrado. Cuando la abrieron,
La oscuridad en su interior era tan densa que ni las potentes linternas de los soldados pudieron penetrarla por completo. Uno de los soldados, temblando, entró primero, llamando al doctor por su nombre. No hubo respuesta. Solo el susurro, ese susurro interminable que parecía envolverlos, llenando la sala como un viento oscuro. El soldado avanzó más, hasta que su linterna finalmente iluminó una figura en la esquina de la celda. El doctor Kuznetsov estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, su cuerpo flácido y demacrado. Pero algo estaba mal. Muy mal. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero ya no eran los mismos. Eran negros, totalmente negros, como dos pozos sin fondo. Y desde esos ojos, las sombras comenzaron a deslizarse por la habitación, tomando forma, alargándose hacia los soldados. Los gritos llenaron el pasillo, pero cuando llegaron los refuerzos, solo encontraron la celda vacía. No había rastro del doctor Kuznetsov ni de los soldados que habían entrado. Solo el susurro, que ahora resonaba en todas partes, como un eco que no podía ser silenciado, y así, la instalación fue sellada, con órdenes estrictas de no volver a abrirla jamás. Pero algunos dicen que, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y las sombras parecen moverse por sí solas, si te acercas lo suficiente, aún puedes escuchar el susurro, y sentir esos ojos negros, observándote desde las sombras, esperando el momento adecuado para tomar lo que sea que aún quede de tu alma.